Me han contagiado. ¿Cuál es el pie que está con problemas? Izquierdo. Ah, o mira, tengo otro. Está bien. Ok, ¿cómo andan todos? Bien. Ya está. Entonces fue que estaba prendido. Bueno, nos ha tocado realmente un día primaveral, diría. Realmente fue un día muy lindo, la verdad muy agradable, para mi gusto. Ya estaba empezando a hacer calor, ya después de 20 grados, como que había momentos, estaba 21 grados, ya no me está gustando. Pero 15 grados promedio es lo más lindo. Cielo nublado, un poco nubladito, con viento, está bueno. Así que bueno, para los que no saben, el Sub-20 de Boca Juniors ganó la Copa Intercontinental. Así que motivo para festejar. Y que además, esta cosa genera, diría, un escudo particular contra todo esto mala onda que te viene con ese escudito ahí y te la trae, ¿eh? Te la trae el escudito, ¿eh? Para que. Y está ahí, él está chocho con ese escudito, es una cosa terrible. Este, yo lo que voy a hacer, voy a encomendar a ella que después se haga cargo de este buen hombre con su escudito. Así que bueno, estamos en Romano capítulo 3. Uy. Romano capítulo 3. eh, no, lo que pasa es que yo estaba tratando de escuchar cómo estaba saliendo la alabanza, porque hoy lo estamos sacando, digamos, en forma directa. Salía bastante mal, diríamos. Entonces hay que esforzarse para mejorar, cantar este, más fuerte, pero entonado. ¿Ok? Porque hay algunos salmos acá que es como caso mío, cuando yo siempre le cuento cuando estaba en séptimo grado. Yo no sé, habría que analizar si estuvo bien o no la maestra. Pues la verdad que me traumó para toda la existencia. Un día me pidió por favor que no cante los himnos, digamos, en los actos, porque cada uno, también que, no sé cómo es ahora, hace mucho que no, pero vieron que antiguamente la escuela, los actos estaban en las gradas, y uno subía a la grada, claro, siempre los séptimos estamos más arriba de todo. El tema es que un día mi maestra de música me pidió que deje de cantar, porque, claro, yo abro la boca canto, pero se afinaba tanto que encima un vozarrón, todo lo que estaba alrededor mío se perdía. Entonces el momento era un efecto contagioso. Así que habría que analizar si está bien que una maestra te diga eso sí o no. Pues la verdad que a mí me traumó para toda la existencia. Como que a partir de allí el proyecto Pavarotti que era, se truncó para toda la existencia. Así que, qué sé yo, no sé qué decirle. Pero bueno, gracias a Dios que para compartir la palabra de Dios necesitamos ser muy afinaditos y nada por el estilo. Así que vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer del 21 al 24. Le vamos a agregar un versículo a lo que leímos el domingo pasado. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo lo que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos hable en esta tarde y pueda, Señor, obrar en cada corazón para que podamos glorificarte en el propósito de cada vida que está hoy aquí. Señor, bendice para que tengamos en medio de nuestra persona pasando de muerte a vida eterna. Bendice, Señor, para que haya en nosotros, hermanos, que esté dispuesto a dar más de su vida para glorificarte a ti. Gracias por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok, escúcheme una cosita. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 23. ¿Te acuerdas cuando dice, y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Ok? Y versículo 24 agrega esto diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para entender bien esto hay que leer 23, 24 juntos. O sea, para que podamos entender lo que Pablo está planteando acá. ¿Te acuerdas? Yo le decía que a partir del versículo 21, estos pocos versículos que aparecen aquí, yo creo que es una de las partes más importantes de la Escritura, porque en resumida palabra, digamos, Dios trata de manifestarnos, ¿cómo diría? Lo más concreto posible lo que tiene que ver con la obra de salvación. Versículo 23, versículo 22, la segunda parte, la última parte dice, porque no hay diferencia. ¿Ok? ¿Te acuerdas? Hablamos un poco de esto el domingo pasado. ¿Sí? Pablo está hablando ya acá refiriéndose a la humanidad entera. No hay diferencia. Sea judíos, sea gentiles, estamos todos bajo la condenación de Dios por causa de nuestros pecados. Pero esta idea de no hay diferencia no se refiere solamente al panorama oscuro del versículo 23, que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia respecto a la humanidad, que estamos todos bajo la condenación del pecado, pero tampoco hay diferencia, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que no hay diferencia en esta condición universal en la humanidad que está bajo la condenación del pecado, pero tampoco hay diferencia en cuanto al medio de redención y salvación. Así que el punto central es clarísimo y hay que entender esto. No hay fuera de Jesucristo, mediante quien Dios manifestó su justicia y quien vivió una vida de justicia práctica a través de su vida terrenal, no hay diferencia como medio de salvación que el Señor Jesucristo. O sea que sea quien seas, venga de donde vengas, provenga de donde provenga, haga lo que hagas, no hay diferencia. Hay salvación solamente en Cristo Jesús. Este es el concepto. Ahora, si usted quiere agregarle a esto lo que quiera, agréguele, pero el punto central es esto. Esto es como cuando usted quiere, digamos, seguir una receta o una fórmula para armar tal o cual, digamos, sea un producto o lo que sea. Usted puede agregarle a ese producto lo que quiera, pero finalmente lo que va a tener es algo diferente. No digo, o sea, en términos de bondad, si es bueno o malo, o mejor, o en cuanto a si es mejor o peor. El punto central que es diferente. Así que hay que entender esto. Usted puede agregarle a esta idea de la salvación lo que usted quiera. Agréguele buenas obras, agréguele religión, agréguele lo que se le antoje. Pero el punto central es que no es el producto que Dios está presentando aquí, y es que la salvación es solamente a través del Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos, al pasar un poquito, sobre esta idea de versículo 23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Por qué será que? A ver, tengo un serio cuestionamiento acerca de esta palabra destituido, porque es como que
Pero bueno, no importa. Pero el punto central, ¿cuál es? ¿Cuál es este concepto de la gloria de Dios? ¿Ok? Porque es que Pablo hace referencia a esta idea de la gloria de Dios. ¿Se entiende el concepto? Veamos que Jesucristo fue el único en Juan capítulo 17 que pudo decir que glorificó a Dios en este mundo, en su tránsito, su vida por este mundo. Pero ¿cuál es este concepto de que fuimos destituidos o que no, por causa de nuestro pecado, no alcanzamos, ¿ok?, la gloria de Dios? Esta semana me tiraron acá sobre el Crovara al 700 un bodegón para ir a comer milanesa. Así que si alguien me da la respuesta, ahora, no, esto porque es el tema que estamos tocando ahora, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo dice destituir la gloria de Dios? Se ganó el acompañamiento del día que esta semana que vaya a comer ahí, un cuarto de la milanesa que yo voy a pedir. Bueno, la mitad, qué sé yo. Y si la respuesta es muy satisfactoria, se ganó la milanesa completa. Dice lo que leí, una publicación, que la milanesa es para 2 personas, que es la milanesa grande. Y bueno, está acá cerca, no es tan trágico. Así que, ¿por qué será que Pablo dice destituido la gloria de Dios? Esto tiene que ver con el contexto. Si usted se acuerda un poquitito, esto de el tiempo verbal de lo que pecaron y el tiempo verbal de la destitución de la gloria de Dios, me tiene que dar la respuesta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos, ¿no lo motiva ni una milanesa completa para 2 personas con papas fritas? Napolitana con todos los chiches. Es grave, che, es grave eso. A ver, mira la comida, en fin. ¿Por qué? Te estás acercando al cuarto de milanesa. Te estás acercando al cuarto de milanesa. Si hubiera estado el domingo pasado, te llevara la milanesa completa. No, escúcheme una cosita. No, está bien orientado. A ver, ¿se acuerdan cuando Pablo aquí está diciendo qué cosa? Por cuanto todos pecaron, ¿se acuerdan de la misma fórmula que aparece en Romanos 5:12? Cuando habla que dice, por cuanto todos pecaron, por eso todos morimos por causa del pecado. ¿Ok? El punto es que el tiempo de verdad es un tiempo ahorita. Pablo está haciendo referencia a eso. Por eso, acá, igual que en Romanos 5:12, podemos decir que por cuanto todos pecaron en Adán, igual que en Romanos 5:12, cuando dice que por qué cosa, por el pecado entró en la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos los hombres, en Adán. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el tiempo de verdad que está usando el apóstol Pablo aquí apunta hacia ese momento. Y esto es totalmente en concordancia con lo que viene desarrollando a partir del versículo Romanos 1:18. Es el momento en Génesis 3:6, cuando se produce, se termina de concretar la rebeldía de Adán, particularmente contra Dios y contra su palabra. Después discutiremos cuándo comenzó el pecado de Adán. Después lo discutimos un poquitito. Si Adán pecó en el momento, Génesis 3:6, cuando comió el fruto, o cuando comió el fruto, fue simplemente ya manifestar lo que había en su corazón. Discutiremos un poco sobre ese tema, es interesante. Si quiere lo puede pensar un poco para el sábado. Hemos
conversado un poco sobre este tema no hace mucho, ¿sí? O sea, hicimos una referencia. Pero el punto es esto. Pablo está hablando de ese momento. Hay que entender esto. ¿Se acuerdan? Dijimos muchas veces, el ser humano fue creado para lograr su plenitud. ¿En qué cosa? En relación, en comunión con Dios. En el huerto de Edén, el ser humano, ¿se acuerdan? Dijimos, también comentamos el domingo pasado, gozaba de lo que era una santidad pasiva. Estaba en un estado donde podía disfrutar de una comunión espiritual y de una integración total, para decirlo de alguna forma, con Dios para el desarrollo del plan de Dios. Pero el problema es que cuando en Génesis 3:6 Satanás le ofrece a la mujer una alternativa a la justicia de Dios, ¿ok? Que lo que le dice a la mujer, usted puede desarrollar su propia justicia sin Dios en medio de ustedes. El problema es que lo que Adán y Eva nunca entendió, o por lo menos hasta ese momento, es que lo que ha hecho simplemente por causa del pecado cayó de ese estado de santidad pasiva, de estado de gracia, para decirlo de alguna forma, donde ya a partir de allí se produce la ruptura de lo que tiene que ver con, ¿qué cosa? Con la plenitud de la relación del hombre con Dios. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de Génesis, de Romanos capítulo 1, cuando Pablo empieza a contar el proceso de degradación del ser humano, hablando, por ejemplo, de lo que es el tema de la relación sexual. Ahora, quiero que entiendan algo. Hablamos de esto, ¿se acuerdan en su momento? No es que Pablo es un obsesivo, ¿sí? Digamos, es un tipo medio enfermito con la cuestión del sexo. ¿Ok? No es que Pablo era un tipo que de alguna forma, vivía, ¿sí?, obsesionado o morbosamente con lo que es el sexo. ¿Ok? El ser humano, actualmente, para ser honesto, vivimos con esta obsesión morbosa de lo que es el sexo. Es algo que inunda todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida cotidiana. Desde cuestiones, desde temas como es, por ejemplo, digamos, de la literatura, desde la antigüedad para acá, pasando a lo que tiene que ver ya con diría, digamos, ediciones, digamos, fotográficas o imágenes, y por supuesto esa imagen pasó a ser una cuestión, digamos, móvil, película, lo que sea, y de lo que era cuando el comienzo de Internet, cuando se empezó a masificar el uso de Internet en las casas, por lo menos acá en la Argentina, ¿se acuerdan cuando uno tenía que conectarse a través de la línea de teléfono? Y uno se conectaba y escuchaba, veía un loguito, digamos, en la base, digamos, de la computadora, que era como dos pantallitas que se iba prendiendo, apagando, y escuchaba ese ruidito, y está 5 horas, y de golpe no se conecta, una bronca terrible, y no vaya a ser que a alguno en tu casa se le ocurra levantar el teléfono y usarlo porque se te conectó a Internet. En ese momento, todo lo que tenía que ver el ofrecimiento de programas, digamos, que tienen que ver con las películas o videos, digamos, pornográficas, había que pagar. Hoy por hoy es totalmente gratuito. Y lo que me doy cuenta, mirando un poco lo que tienen las publicaciones en las redes sociales en países, digamos, que tradicionalmente han sido mucho más repulsivos a este tipo de cuestiones de forma tan abierta, pública, ahora es cada vez peor. ¿Ok? Cada vez peor, es una cosa que se va inundando. Ahora hay que entender esto, miren. El gran problema es, fíjese que después cuando llegamos a Romanos 12:2 lo vamos a ver, por qué la exhortación del apóstol Pablo de transformar nuestra mente. Porque si usted va a Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, nos habla claramente que la mente del hombre
entra un estado de total reprobación de parte de Dios. La mente se empieza a distorsionar para que pueda adaptarse a la nueva naturaleza corrompida del ser humano. Y en este proceso, nuestra mente comienza a perder el concepto de la felicidad para meterse o, digamos, especializarse en el concepto de placer. Y nosotros vivimos en una sociedad donde confundimos la felicidad con el placer. Y de hecho, buscamos la satisfacción sensorial del placer y habitualmente confundimos eso con el concepto de felicidad. De manera que el ser humano está en una búsqueda permanente de lograr una felicidad, una plenitud, y cree que el medio para lograrlo es a través del placer. ¿Se entiende el concepto? Esa mente reprobada es la que después, cuando llegamos a Romanos 2, la palabra de Dios nos exhorta a qué cosa. A ser, digamos, renovados por la obra del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, que el ser humano en Génesis 3:6, lo que ha perdido precisamente el propósito por el cual fue creado para encontrar esa plenitud, para encontrar precisamente esa comunión perfecta, de disfrutar del tiempo digamos, de lo que es estar ante la gloria de Dios, la presencia de Dios, el ser humano perdió esa capacidad por causa del pecado, ¿ok? Y comienza a ser un proceso cada vez más imposible de lograrlo. Lo que Pablo está planteando acá es que, tal como lo desarrolló en Romanos 1:18, Romanos 3:20, sea judío, sea gentil, ninguno a través de su forma de vida, a través del desarrollo de su cultura, ha logrado precisamente volver a ese estado de una comunión perfecta con Dios. Y este es el concepto. Si nadie ha logrado, a través de todos sus planteamientos filosóficos, sus cuestiones culturales, el desarrollo de la moral que quiera, en la cultura que quiera, en la sociedad que quiera, ¿sí? A través del tiempo y el espacio, el concepto es: nadie logró llegar otra vez a ese estado de una relación, una comunión perfecta con Dios, como había antes del pecado. Y lo que decíamos precisamente en Romanos capítulo 1, cuando Pablo habla de ese proceso, entre otras cosas, no solamente está lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la satisfacción del placer físico, porque una vez que el ser humano perdió la capacidad de desarrollar una relación espiritual con Dios y encontrar otra vez el propósito de Dios en tu vida, no le queda más que reemplazar esa capacidad por la satisfacción de lo que tiene que ver con el cuerpo, porque ya no tiene más una vida espiritual, sino solamente la vida física. ¿Ok? Así que nuestra mente se ha degenerado de tal manera que lo que busca es el placer en contra de lo negativo o del dolor o lo que sea. Fíjese que habitualmente nosotros, como animales de costumbre, nos adaptamos a situaciones placenteras. Empecé a un celular que empezó a sonar ahí. ¿Ok? Y la realidad es que el ser humano no tiene otra forma de desarrollar la comunión o la plenitud de la relación con Dios por causa de su muerte espiritual. Así que lo único que va a empezar a desarrollar y buscar es la satisfacción de las cuestiones sensoriales, físicos, que tienen que ver. Y dentro de esta satisfacción sensorial, la realidad es que, si se quiere, la máxima expresión de la satisfacción, de la manifestación de un placer, tiene que ver con el sexo. Con todas sus formas degenerativas que se está poniendo cada vez más de moda actualmente. ¿Ok? A través no solamente ya una relación de hombre-mujer, sino ya relaciones homosexuales, y a través de, ya ahora estamos pasando roca, ya no es ni siquiera
meramente la satisfacción, digamos, por ese lado, sino incluyendo deformación que tiene que ver con la autopercepción de que soy un delfín, un caballo, no sé qué cuerno quieren hacer. Así que entienda bien este proceso. No es que Pablo es un ninfómano o es un obsesivo o es un morboso, sino lo que describe una realidad. Y quiero decirle algo. Lo que yo le estoy diciendo ahora, lo que hablamos en otras oportunidades, lo que Pablo describe en Romanos capítulo 1, quiere decirles algo. Vaya y hable con cualquier científico, con cualquier médico especializado en lo que tiene que ver con la neurología, con lo que es la psiquiatría, con lo que sea. Le van a decir lo que le estoy diciendo, lo que no es un invento mío. Es lo que Pablo está relatando, Dios relatando en Romanos capítulo 1. Que la mente del ser humano funciona ¿de qué forma? Buscando la satisfacción de lo que es placentero para uno. Así funciona nuestra mente. Por eso muchas veces nosotros cuando llegamos a Dios no estamos entendiendo que el plan, digamos, la vida que Dios diseñó tiene que ver con que el ser humano que ha regresado a Dios pueda comenzar a disfrutar de una vida de comunión y una vida de integración, una vida de lograr estar a la presencia de la gloria de Dios. Es una vida que, en definitiva, pueda ser encauzada otra vez hacia la plenitud, su relación con Dios, y es lo que tiene que ver con la felicidad. La felicidad es un concepto etéreo. O sea, el placer es un concepto más, si se quiere, digamos, concreto y palpable. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjese un detalle. Quizás supongamos que usted ha logrado una hazaña de lo que se viene preparando hace rato, lo que sea, la hazaña que se le ocurra. Hablando de algo positivo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, logró lo que significa, digamos, conseguir un logro deportivo, un logro personal en su vida, un logro en ciertos aspectos de su vida, y usted siente placer de haberlo logrado. Pero la felicidad está en todo el equipo que se formó alrededor suyo, que lo ha llevado, y es la alegría de haber logrado, y usted mira todo ese equipo con que usted ha integrado el proceso para llegar a esto que me está generando placer. ¿Okay? Hay cosas que uno eventualmente, qué sé yo, usted piensa en una persona, un andinista, por ejemplo. Hace muchos años atrás, en los tiempos de la facultad, un día salimos de mochilero y nos encontramos con unos muchachos que eran andinistas. Estos jóvenes se conocieron cuando estaba en la época que había colimba todavía. Y fuimos a acampar a este lugar en Mendoza, en Valle Grande. Y yo recuerdo cuando estamos llegando, veníamos por la ruta, bien asfaltado. Estamos llegando a lo que es este lugar donde íbamos a acampar con unos hermanos. Y vimos un cartel que decía despensa, una casa en el fondo, digamos como un caminito, y estaba en medio del campo. Y encima veníamos haciendo broma diciendo, mira, una despensa que está allá, que eso es un peligro ir a comprar, a ver si después vos te transformás en la picada para la gente que va a comprar. Y bueno, broma, tontería. Pero lo cierto es que llegamos, estaban estos tres muchachos acampando, ¿ok? Y el tema es, nos pusimos a conversar, dijimos que tenemos que comprar unas cosas, y uno de ellos me dice, vamos, te llevo a la despensa para comprar. En la despensa que yo vi, que ya me preparé para ir por el camino más rápido, es más lejos, perdón, pero más tranquilo, a través de la ruta, a través del asfalto. Y me dice, no, conozco un atajo, me dice. Sí, ese atajo era todo subida bajada, en el medio de... Así que llegamos y él estaba chocho la vida, pues yo estaba muerto ya. Digo, no vengo más, no voy a comprar nada. Ahora, el punto central es eso. Para mí, en lo personal, haber, digamos, tenido esa experiencia, fue realmente algo, entre comillas, placentero. Pero la realidad es que la vivencia, y yo hoy a través de la distancia, la vivencia
Y lo que realmente le da un toque, distinción particular de esa experiencia, fue los hermanos con lo que hicimos esa experiencia. Nos preparamos sin saber nada. Ya llegamos allá, por ejemplo, la primera noche, nos agarró en medio de la ruta. Llegamos, en esa época había tren que te llevaba hasta San Rafael, de ahí tomamos un colectivo que nos dejó en un camping, que era una porquería, y dijimos, bueno, vamos a llegar, vamos a empezar a caminar. Y nos agarró la oscuridad de la noche. Dijimos, vamos a acampar. Y nos miramos entre los tres, y ahí nos dimos cuenta que ninguno jamás armó una carpa. No sabemos cómo armar la carpa, así que armamos como pudimos, y empezó a levantar viento. Y volví que la carpa iba a salir volando con la moto, así que tiramos toda la mochila adentro. Dijimos, trajimos agua del río Atuel, vamos a hervir agua y comer algo. Y para prender el fuego tiramos una bolsa de fósforo y 1 litro de alcohol de quemar. Y ahí se prendió el fueguito. Hasta que uno se le ocurrió cruzar por arriba y tiró todo la ollita de agua. Ay, la pucha. Dijimos, ¿qué hacemos? Nos quedamos con hambre, pero tenemos que entrar a la carpa porque volaba. Así que se dejó la olla, sobre la brasa, nosotros sin saber, hasta que cuando fuimos a buscar la olla encontramos que el agua se había calentado. Buenísimo, ¿qué hicimos? Nos tomamos un tecito y fuimos a dormir. O sea, lo que voy es esto, más allá del logro, del placer de llegar y acampar y sobrevivir esos días, el recuerdo, lo que realmente, la vivencia, lo que nos le ha dado esa cuota particular son estos hermanos con los que fuimos a acampar. Con todos los efectos, con todos los errores, con toda la mugre, porque estuvimos como 20 días en medio de la cordillera sin bañarme, la verdad buenísimo. O lo que sea. Así que ese es el punto. Lo que Dios nos propone es una relación donde podamos encontrar esa integración, digamos, la plenitud para el desarrollo de una relación largo tendido por la eternidad. Nuestra mente lo único que quiere es que desarrollemos o podamos vivir experiencias de placer. Y esto no es lo que Pablo, no es solamente Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo, es lo que actualmente la misma ciencia nos dice que es cómo funciona nuestra mente. Es interesante. Y lo que Pablo está describiendo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, es cómo funciona la mente del ser humano, de una mente que ha caído bajo la depravación del pecado y que busca precisamente la satisfacción de lo que me genera placer. Pero no quiere decir que eso es sinónimo de felicidad. ¿Se entiende el concepto? Así que lo que Pablo en Romanos 3:23 nos está describiendo aquí es simplemente esto, que el ser humano fue creado con un propósito en su relación con Dios. Y en ese propósito estaba precisamente la plenitud del ser humano en comunión y bajo la bendición del Dios creador. Lo que ha hecho el pecado fue precisamente destruir esa comunión. Y lo que nos dice aquí Pablo Romano cuando dice que nadie alcanzó, nadie logró llegar, ¿sí?, a la plenitud de esa disculpe, de la gloria de Dios, es por causa de nuestro pecado. Este es el concepto. Pecamos en Adán y no hemos logrado, hayamos hecho lo que hayamos hecho, a través del tiempo y del espacio, a través del desarrollo de las diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes pautas morales, diferentes justicias, y aunque Dios nos ha revelado como para el pueblo de Israel la ley escrita de Dios, el punto central es que nadie logró, por el medio que sea, volver a ese estado de relación con Dios. Por eso fíjese que Romanos 3:23 cuando dice, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, tiempo ahoristo, y están destituidos, es decir que ese estado que el ser humano gozaba y que perdió a partir del pecado,
a través del tiempo, siempre en forma presente, no importa en qué etapa de la historia de la humanidad estamos, no importa si este es el año 300 antes de Cristo, es el año 700 después de Cristo, si es 2023, siempre es un estado presente. Nadie a través de toda la historia de la humanidad ha logrado regresar a ese estado en su relación con Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. El gran problema no es que simplemente alguien o el ser humano no pudo a través de su propia obra volver a ese estado en su relación con Dios, sino que el problema es que hemos quebrantado la justicia de Dios y como tal hay consecuencia. Y la consecuencia no es solamente alguien que perdió un derecho y ahora ya está. Bueno, antes tenía el derecho de venir a la casa a comer 3 veces por semana, ahora perdió el derecho y no viene nunca a casa a comer. Comerá en otro lado, pero no comer en mi casa. Un ejemplo. No es que en mi casa se come algo mejor o cosa por el estilo. Tengo allí una ollita con digamos, unos caldos que hirviendo unos pedazos de hueso. Lo estoy usando para cocinar. Caldo de hueso y todos los días levanto la tapa, todavía no tiene olor feo. Lo vuelvo a calentar para que no se me ponga feo, ¿ok? Así que si usted viene a casa, lo que va a tomar es esa sopita. Ya la verdad que ya me da asco, pero bueno, todavía no está feo. Así que venga, lo comido de esa sopita. Hay dos pedazos de hueso todavía que está el caracú, está adentro, ¿ok? De tanto hervido que se va achicando, veo que ya se está limpiando. Pero todavía está, así que puede llegar a disfrutar el caracú, digamos, de dos trozos de hueso todavía. Así que simplemente lo estoy planteando como un ejemplo para entender esto. El problema del ser humano no es que simplemente ahora dejó de tener relación con Dios, porque esto es lo que está pasando de alguna forma en la mente de Eva en Génesis 3. Cuando Satanás le dice, Dios es un mentiroso, alejate de Dios, podés hacer lo mismo que Dios, ser igual que Dios. O sea que el concepto de alguna forma en la mente de Eva fue decir, bueno, listo, yo voy a hacer lo mismo, pero sin Dios. El problema es que Satanás nunca le dijo, es que cuando el momento del ser humano decide rebelarse contra la justicia de Dios, trae consecuencias. Toda justicia que se precie de tal, su quebrantamiento trae consecuencias. Toda sociedad, toda familia tiene que tener un orden moral y un orden legal, un orden de justicia. Si no, es un caos esto. Cualquier tipo de relación. Así que el problema con Adán y Eva no era que ellos no entendían este principio. No es que ellos no entendían que la idea de rebelarnos con Dios significa que no necesito de la justicia, digamos, puedo vivir una vida sin justicia, sin moral. No, ellos entendieron perfectamente que la rebeldía consistía en desechar la justicia de Dios para generar una justicia propia. Y esto es lo que Pablo escribe en Romanos 1:18 en adelante. Ese es el concepto de Satanás. Le dice a Eva, ¿qué cosa? Van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que usted puede desarrollar su propia justicia sin la justicia de Dios. Y acá viene toda esta discusión, hemos mencionado varias veces, a través de Romanos 1:18 a 3:20, acerca de este concepto de la justicia, lo que es la justicia objetiva, la moral objetiva y la moral subjetiva. ¿De acuerdo? Hablamos de esto y también hablamos acerca de lo que es el relativismo moral, que es lo que el ser humano desarrolla primordialmente en la actualidad. O sea, punta lanza de lo que es la moral subjetiva es el relativismo moral, donde lo bueno y lo malo depende de mi perspectiva, mi percepción. Totalmente subjetivo. Así que el problema aquí es que Pablo nos está explicando que el ser humano, no importa la justicia que vos hayas desarrollado, tanto gentil como judío, nunca ninguno logró
llevarnos de regreso a la relación con Dios, pero lo peor de todo es que Satanás no se lo dijo a Eva. A Adán no le importó siquiera si en algún momento él concibió esta posibilidad de la consecuencia de quebrantar la justicia de Dios, no le importó un pepino bajo ningún punto de vista. Y esto es lo que después nos va a decir Oseas capítulo 6, versículo 7, hablando de los judíos en ese tiempo, que como Adán no le importó nada de la consecuencia de quebrantar el pacto con Dios. Así que a Adán no le importó la consecuencia que es la humanidad entera que ha caído en un estado de pecador. Un estado de naturaleza corrompida y haya hecho que toda la humanidad, ya desde Caín y Abel para acá, ¿okay? Toda la humanidad nacemos pecadores con una naturaleza corrompida. Y lo que Pablo dice aquí es que el problema no es solamente que nadie a través de sus obras presente permanentemente. Porque es interesante que el presente en el griego siempre es un presente continuo. O sea, esta idea de que están destituidos es un estado continuo de la humanidad entera. ¿Ok? El problema no es solamente no llegamos a otra vez a ese peldaño que estábamos y hemos caído por causa del pecado, sino que además el pecado trae consecuencias y que la condenación eterna de parte de Dios. Por eso, versículo 24 nos va a decir, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay diferencia, nos dice la última frase del versículo 22. No hay diferencia porque todos hemos pecado, todos estamos permanentemente destituidos de la gloria de Dios, pero también tampoco hay diferencia. Todos, la humanidad entera, necesitamos de la justificación gratuita y de la redención que es en Cristo Jesús. Así que haga lo que haga, piense lo que pienses, hay una realidad, es esto. Si no es en Cristo Jesús, no hay salvación. Si no es en Cristo Jesús, no hay perdón de pecado. Si no es en Cristo Jesús, no hay forma de cambiar nuestra condición delante de Dios. ¿Ok? Y fíjese que versículo 24, versículo posterior también usa dos palabras interesantes, justificado, y después dice redención. O sea, hay dos palabras que aparecen aquí que tienen que ver con la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Pero antes de llegar a eso, me gustaría ver alguna cosa antes de eso. Dice el versículo 24, dice, siendo justificado, ¿qué cosa? Gratuitamente por su gracia. ¿Ok? En otra palabra, la justificación, la salvación, la redención es gratuito. O sea que nadie necesita pagar nada ni hacer absolutamente nada. Por un cuarto más de milanesa de este bodegón. ¿Por qué será que no hay que pagar o no podemos hacer nada, entre comillas? Lo que motiva a que Dios nos tenga que justificar de forma gratuita. Es muy simple, che, la respuesta ya. Vamos por el otro cuarto de milanesa. Porque esto es lo que después Pablo va a desarrollar a partir del capítulo 4 con el ejemplo de Abraham. El punto es que si usted puede hacer algo para lo que tiene que ver con el acto de la justificación o de la redención, entonces la pregunta es, o el planteo sería, Pablo en Romanos 4 lo va a desarrollar esta idea, entonces ya no es gracia, es obra. ¿Y para qué necesitamos de Cristo? Si yo lo puedo hacer. El problema es que todo el contexto nos viene hablando de la imposibilidad del ser humano de poder realmente retornar a ese lugar en la presencia de Dios para otra vez desarrollar una vida
según el propósito y en plenitud en su relación con Dios. El problema es que no hay nadie que nos puede, haga lo que haga, estamos siempre permanentemente destituidos. Así que la realidad es que la única forma que Dios podía salvar es que tenía que entregarnos de forma gratuita el acto de la justificación, la redención, y después, versículo 25 habla ya de otros términos también. ¿Eso qué fue? ¿Ok? Así que el punto central es esto: el acto gratuito ha sido motivado por la gracia de Dios. La gracia es eso, es el concepto de un favor no merecido. La gracia es cuando, por ejemplo, antiguamente la ley, el rey te otorgaba un favor que vos sabías que no podías lograr por tu propio mérito y que no te corresponde, pero el rey en su misericordia te otorga cierta gracia. Este es un concepto que aún hoy existe. ¿Alguna vez escuchó hablar de la pensión graciable? Estamos hablando de una persona que no cumple con los requisitos legales para obtener una pensión, pero por su circunstancia de un estado de total indefensión y de total, digamos, ruina, el Estado te otorga una gracia de una pensión que te permita, entre comillas, sobrellevar esa ruina económica en la que estás viviendo. ¿Se entiende el concepto? Así que el problema es que lo que Pablo viene escribiendo, la palabra que viene escribiendo, es el estado de total ruina moral del ser humano. O sea, el ser humano, a partir de Romanos 1:18, que el Evangelio revela ¿qué cosa? La ira de Dios sobre toda la humanidad. El ser humano no tiene ninguna posibilidad de retornar a alcanzar a esa, digamos, la vara moral de Dios, para regresar a un estado de comunión, de plenitud con Dios. No lo podemos hacer. El problema es que no solamente no lo podemos hacer, el problema es que no hay que decir, bueno, está bien, antes comía todos los días asado, ahora no lo puedo hacer y como una vez por semana. Hoy comimos asado. Hace meses que no comemos asado. ¿Por qué comimos asado hoy? Por la gracia de mi hermano, por cumpleaños de la hija, entonces podemos disfrutar asado. Y cada vez que cortaba un pedacito de asado pensaba, ¿esto es 1.000 pesos o 2.000 pesos? Pero ustedes vieron que con el billete máxima denominación, que de 2.000 pesos no compramos 1 kilo de carne. Es terrible, es la realidad. No es un problema, no es una proclama política, esta es una realidad, digamos, cotidiana. La realidad es que si usted quiere comerse 1 kilito de churrasquito sin dejar el diente en el churrasco, le sabe que con 2.000 pesos no le alcanza, ni por casualidad. Por eso en casa tengo esa olla de sopita de hueso. Ahora, la realidad es esto. El ser humano no tiene forma de alcanzar, de retornar a Dios, de establecer otra vez una vida que cumpla el propósito de Dios en la creación del ser humano. El problema es que no solamente usted no puede comer todos los días asado, come una vez por semana. El problema acá ahora es que además de que ha caído de ese estado de gracia delante de Dios, ahora enfrenta el proceso de una condenación eterna por causa de haberse rebelado contra la justicia de Dios. Así que la gracia de Dios consiste fundamentalmente en el hecho de entender nuestro estado de total ruina moral, legal, y Dios decide hacer algo para solucionar el problema de nuestra ruina moral y legal y otorgarnos de forma gratuita. Gratuito para nosotros, por supuesto, para Dios le costó su Hijo. Y esto es lo que hablamos acerca del tema de doctrina de la imputación. Hay un proceso doble acá. Porque para que Dios pueda imputarnos la justicia práctica de Cristo, cumpliendo, viviendo de forma práctica la justicia de Dios, tuvo que imputar sobre Cristo nuestro pecado.
nuestra condición de pecador, de ruina, digamos, de condenación por causa del pecado, esa condenación fue imputada sobre Cristo. Y una vez que Cristo pagó la consecuencia de mi pecado, Dios imputa la obra de Cristo sobre nosotros. Este es el concepto de justificación. Justificación es una declaración legal, ¿sí?, donde un juez dice que estamos totalmente, o establece una sentencia de absolución sobre nosotros, pero no, y entienda bien esto, no porque no hayamos cometido ningún delito. Fíjese que el Código Penal establece esa diferenciación. Se establece que cuando el juez dicta una condena, digamos, absolutoria, ¿ok?, una condena donde se dice que una persona no tiene más, digamos, responsabilidad penal, el derecho penal establece diferentes categorías. Una de las categorías, la primera dice que realmente se ha demostrado que esta persona no cometió ningún delito. Y establece claramente, el Código Penal nuestro, que en el acto de la absolución el juez tiene que aclarar que este proceso de ninguna forma puede importar una mancha para buen nombre y honor de esta persona. ¿Ok? Entonces, cuando la ley establece esto, cuando una persona ha sido imputado en una causa penal, pero se descubre después a través del proceso y la evaluación de la prueba que la persona no cometió un delito en ningún momento, entonces hay que decir, este buen hombre, no solamente le damos la absolución, sino que aclaramos que todo esto no tiene que afectar su buen nombre y honor, porque el tipo es totalmente inocente. Pero puede haber otro caso donde el juez establece una absolución. Por ejemplo, lo que será la tarea comunitaria. Usted negocia con la fiscalía, por ejemplo, dice, bueno, mira, el delito, hay tales condiciones, según el fallo Acosta, de la corte, ¿verdad? Entonces, en vez de ir a un juicio, paramos la pelota acá, voy a cumplir, ¿sí?, el desarrollo de una tarea comunitaria, el tema de, por ejemplo, de realizar una donación de tal o cual forma, por ejemplo, en caso de las víctimas, ofrecer a un monto, en reparación. Y cuando termina ese proceso, también ese proceso termina con una sentencia absolutoria, pero no dice nada acerca de que esto no significa ningún tipo de mancha sobre el honor y buen nombre de la persona. Por ejemplo, o supongamos que usted ganó el caso, la verdad que el tema es con esta semana, fue esta semana, ¿no?, con el fallecimiento de esta actriz o modelo, no sé qué, de Silvina Luna. ¿Cómo un par de semanas? Pará, yo no estoy pirado. ¿Esta semana o la semana pasada? La semana pasada, bueno, también, un par de semanas, ya tengo el alemán que me está visitando, la semana pasada. Fíjense que el abogado de la familia de Silvina Luna hizo una presentación planteando que debía ser juzgado digamos, por el delito de homicidio, ¿cómo se llama? Lotoki, este delincuente, y pedir el tema digamos, que se lo detenga enseguida. Honestamente, qué sé yo, espero equivocarme, pero yo creo que no va a pasar nada. No porque el tipo no haya cometido, no que no sea responsable de la muerte de Silvina Luna y de otras 4 personas, o 3 personas. Yo creo que el hecho ya fue juzgado. O en todo caso ha operado el tema de la caducidad. Y si la justicia desecha el pedido del abogado de la familia y dice que este buen hombre no puede ser juzgado nuevamente por el mismo hecho, porque la verdad que el tema es que el hecho del daño ya fue juzgado, ya fue condenado.
Veremos si casación penal que busca algún recoveco legal y reabrir la causa, pero no importa, supongamos que no se puede hacer. El juez va a decir, bueno, listo. O sea, lo va a tener que una sentencia donde se lo absuelve de esta nueva pedido de imputación, pero nunca va a decir que esto no tiene que implicar ningún tipo de problema para su buen nombre de honor. Así que fíjense que en nuestro código, la ley humana establece estas diferenciaciones. Entonces, el problema con el ser humano, en la presencia de Dios, quiero decirle algo, no es que nosotros somos justificados porque somos inocentes, no. Somos justificados porque otro ya pagó la consecuencia de nuestras culpas y de nuestros delitos. Este es el punto central. Y esto es interesante que Pablo utiliza aquí, en este versículo 24, la unión de conceptos de justificación y de, ¿cómo era? Se me fue, y de redención. Es interesante para completar una idea, hoy ya no llegamos, pero el domingo que viene lo vemos, pero es interesante y es importante entender esto. La declaración del juez, de Dios en este caso, para todo aquello que por fe en el Señor Jesucristo acepta la imputación de Dios, es decir, la justicia práctica de Cristo sobre nosotros, donde reconocemos nuestra condición de pecador, por lo tanto, que la muerte de Cristo ha sido sustitutoria de nuestro lugar por nuestros delitos, por la consecuencia de nuestros pecados, un proceso de doble imputación, para decirlo de alguna forma. Dios nos declara personas, ¿ok? Se quiere justificar, es decir, que legalmente sin consecuencia penal. Y no es porque usted y yo no somos culpables, no es porque nosotros no nos merecemos la condenación de nuestro pecado, sino que el concepto de Dios, el plan de Dios, es que otro ya ocupó tu lugar y pagó la consecuencia de tu pecado. ¿Se entiende el concepto? No es que usted o yo somos inocentes. El punto es que otro pagó la consecuencia de mi condena. Esta es la idea. Así que en el acto de la justificación, Dios nos dice, no hay distinción. Todos los seres humanos sobre este mundo necesitan esta declaración judicial de parte de Dios, de la justificación. Y esto no se puede lograr si no es únicamente por medio del Señor Jesucristo. No hay distinción. ¿Por qué? Porque en Cristo se manifestó la justicia de Dios y Cristo vivió de forma práctica, cumplió con la justicia de Dios en su vida práctica cotidiana sobre este mundo, para que precisamente esta persona, Cristo, ser humano, ¿sí?, pueda operar el acto de la redención. Lo vamos a ver el domingo que viene, quédese tranquilo. De manera que usted y yo hoy podamos recibir una sentencia judicial donde se nos libra de las consecuencias de mis pecados, porque otro ya lo pagó, que es el Señor Jesucristo. Porque Cristo vivió esa vida de justicia práctica, puede ser nuestro sustituto. Esa es una cuestión lógica. Usted imagínese que está detenido actualmente, está cumpliendo una condena de 10 años. ¿Ok? Y adentro de la cárcel se hace muy amigo de un tipo que está ahí con una condena de 30 años. Y un día este amigo le dice al juez, yo voy a cumplir la condena de él. Si está cumpliendo tu propia condena. El punto central acá es que Cristo Jesús puede ser nuestro sustituto. Dios puede imputar la justicia práctica de Cristo sobre nosotros porque Él vivió una vida sin quebrantar la justicia de Dios. De la misma forma, Dios puede imputar mi pecado o la consecuencia de mi pecado sobre Él, porque Cristo ha sido
encarnado y es un ser humano. Por lo tanto, en esa condición puede ser mi sustituto. ¿Se entiende la idea? Fíjese que el plan de Dios para la salvación es tan perfecto realmente, es tan perfecto. Realmente Dios ha previsto la solución desde todo ángulo, toda perspectiva posible, de manera que hoy no hay mayor locura sobre este mundo que rechazar el plan de salvación que Dios ofrece a la humanidad entera. Hoy y siempre, ¿no? No hay mayor acto de locura, de rebeldía del ser humano que seguir rechazando el plan de salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. ¿Se entiende la idea? Así que dice claramente, versículo 21, la última frase. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, mis amigos, Dios ofrece gratuitamente en su gracia la sentencia absolutoria. No porque usted o yo no somos culpables, sino porque otros murió en la cruz, Jesucristo, pagando las consecuencias de mis pecados. La condena que pesaba sobre mí fue cargada por Cristo y Él allí murió por causa de mis pecados, cumpliendo la condena de mis pecados. Así que la pregunta es, simplemente si estamos dispuestos hoy a decirle a Dios, yo creo que en Cristo Jesús tengo la justificación delante de ti. Esta verdad que Dios nos presenta es algo que vas a apropiar y vas a tomarlo como propio. Vas a decirle a Dios, imputame esta justicia de Cristo, porque yo creo que Él cargó la consecuencia de mis pecados en la cruz de Calvario. Y creo que no hay distinción, sea, quien o soy, quien quiera que yo soy. Ahí pesa sobre mí la condenación por mi pecado y creo que Cristo murió para sufrir la consecuencia de mi pecado. De manera que hoy podemos, por la gracia de Dios, recibir gratuitamente el acto de la declaración del juez justo, Dios mismo diciendo que ya estás libre de toda condenación. Reitero, no porque sino porque... Así que la pregunta es, ¿qué hacemos con esta verdad? La salvación consiste básicamente en esta decisión de dejar de lado todo lo que yo entendía o creía o sostenía que era que lo que me podía justificar delante de ti. Y yo ahora reconozco que solamente en Cristo Jesús, en el Evangelio de Cristo, hay justificación. Así que la pregunta simplemente es si vas a estar dispuesto a decirle a Dios, yo creo en esta verdad del Evangelio de Cristo, o no. El rechazo del ser humano del Evangelio de Cristo es, yo diría, la principal manifestación de la naturaleza corrompida del ser humano. Es la máxima expresión de la soberbia, la arrogancia del ser humano en su rebeldía contra Dios. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? ¿Vas a recibir a Cristo, el Evangelio de Cristo, o vas a rechazar? Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. La pregunta es muy simple y muy sencilla. ¿Es Jesucristo tu Salvador? Si no, hoy es el tiempo de venir a Cristo. Hoy es tiempo de decirle a Dios, la verdad, hay tantas cosas que no entiendo. Hay tantas cosas que no comprendo, pero sí entendí esta verdad.
mi condición de ruina total delante de ti, la perspectiva segura, cierta, de una condenación por mis pecados, pero también yo creo hoy que Cristo murió por mí en la cruz, pagando las consecuencias de mis pecados. Y por fe, hoy quiero recibir el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Estás hablando con Dios? Mi hermano en la fe, hemos sido justificados delante de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Estamos ya libres de toda condenación sobre nosotros. Y simplemente una reflexión. ¿Estamos viviendo esa vida de libertad que tenemos en Cristo Jesús? ¿O seguimos como esclavos del pecado? Nuestro buen Padre, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Necesitamos que nos hables, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que tu Santo Espíritu quebrante nuestros corazones, quebrante la dureza, quebrante la soberbia, y que hoy podamos ir humildemente delante de ti. Y ya no postergar más esta decisión de ir en encuentro contigo y decirte, Dios, yo creo que Cristo murió por mi pecado y yo creo que solamente en Él hay salvación y perdón de pecado. Obra a nosotros también, Señor, para que reflexionemos acerca de este gran privilegio, esta gracia inmensa que tú nos has dado a través de Jesucristo. Y si estamos viviendo conforme a esa gracia, Señor. Ayúdanos hoy a examinar nuestra vida para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Ok. Llegamos al final de la reunión de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Que el Señor la bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Lo que nos siguieron por internet, me gustaría que después se escriban para que nos cuente cómo salió el tema de la parte de la alabanza, que también lo sacamos en vivo hoy. Así que nos cuente cómo fue. A ver, lo que les pido, hermanos, por favor, amigos, sean misericordiosos, no sean ratas, no nos destruya la autoestima. Así que pero me gustaría conocer un poco la opinión. Y aparte, sobre todo, porque, digamos, en los tiempos de la alabanza se veía la pantalla, las letras de los himnos. Así que cada uno pudo también participar en la alabanza en su casa, donde quiera que esté. Así que bueno, me gustaría escuchar la opinión, ¿ok? Que el Señor lo bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora.